Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma y hoy vamos a escuchar una conversación súper interesante entre Mónica y Cintia sobre la preparación al parto. Primero le queríamos decir que en el 22, 23 y 24 de marzo empieza el primer módulo de la certificación de AYS, que es Ayurvedic Yoga Specialist o especialista como yoga y ayurveda. Es una certificación del Himalayan Institute. Si quieres más información, puedes entrar a nuestra página web www.soulfullifeandwellness.com y donde dice certificaciones y talleres, ahí puedes ver absolutamente toda la información y nos puedes mandar tu correo para entonces ya hablar de planes de pago y todo eso. Algunos de los beneficios de hacer esta certificación es que además de uno aprender todos los principios de Ayurveda, uno sale de ahí sabiendo cómo hacer consultas ayurvédicas. Y también uno puede seguir continuando sus estudios más a profundidad. Si quieres, también nos puedes escribir a nuestro Instagram por mensaje directo para entonces ya solicitar información de planes de pago. También queríamos recordar que ofrecemos los servicios de consultas ayurvédicas, en el que además de nosotros ayudar a determinar cuál es tu dosha, determinamos también cuál es tu desbalance, que es más importante, y te hacemos un plan 100% personalizado de recomendaciones ayurvédicas, rutinas diarias ayurvédicas, recomendamos respiraciones, recomendamos ejercicios de yoga y también hacemos un plan alimenticio, ya sea de 2 semanas o de 4 semanas, que incluye el menú semanal, la lista de compras y también todas las recetas en español. También puedes solicitar una cita entrando a nuestra página web y dándole clic a donde dice nuestros servicios. Y ahí puedes ver exactamente todo lo que ofrece cada uno de los planes y de una vez puedes hacer tu cita. Así que cualquier pregunta, por favor, nos escriben también. Tu feedback y comentario es súper importante y súper valioso para nosotros. Así que cualquier pregunta sobre el podcast, cualquier sugerencia, cualquier tema que te gustaría conversar, puedes mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales o también dejar un comentario en nuestra página web. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de quién es Cintia. Cintia Pomaski es doula de parto, educadora prenatal, instructora de yoga prenatal y trabaja desde el 2013 preparando y acompañando familias en la llegada de sus bebés para que tengan la mejor experiencia posible y se sientan empoderados. Así que sin más, los dejamos con esta excelente conversación entre Mónica y Cintia. Namaste. Hola, Cin, ¿cómo estás? Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos a Cintia de invitada y con ella vamos a hablar de lo que es todo el tema de la preparación al parto. Me imagino que de inicio a fin. Exactamente. Siento que es muchísima información y como estábamos comentando anteriormente, es algo que la gente o las parejas deberían empezar inclusive cuando están hablando, ¿cierto? A quedar cuando embarazados. Están, exactamente. El momento para mí, de mi forma de verlo ideal, es desde que estás empezando a pensar tal vez en la opción de ser papá, mamá, empezar a ver qué es lo que deseas, cómo deseas ese momento, cómo deseas pasar el embarazo y después llegado el momento del parto, cómo deseas o cuál es tu visión sobre el nacimiento. Creo que no hay un momento demasiado temprano para comenzar a informarse, a investigar, a leer, a averiguar, a hacer preguntas. El embarazo, a pesar de que parece muchísimo tiempo, 40 y pico de semanas, no es nada. 40 y pico de semanas para un evento que tiene el poder de transformar tu vida, tu visión, tu cuerpo, tu visión sobre ti misma, es realmente una experiencia transformativa y no deberíamos dejarlo para último momento. Sí, porque igual yo siento, como estábamos hablando con Sara, que 9 meses no es suficiente para leer esos libros tan grandes, informarse, hablar con todo el mundo y al final es como toda la carrera y siento yo que la gente se llena como de mucha ansiedad y miedo porque es como siempre están contra el reloj y no con el reloj. Tal cual. Y algo que noto mucho es que las parejas, por ejemplo, cuando toman el curso de preparación al nacimiento, lo dejan para las últimas semanas del embarazo, tal vez con la idea de que van a tener la información un poquito más fresca o se van a acordar mejor después qué técnicas aplicar o qué les dijeron en el curso. Y
el curso, a pesar de que tal vez siempre recomendamos hacerlo entre el segundo y tercer trimestre, no debería dejarse para la semana 34-35 porque es muy posible que sí te acuerdes de un poco de fisiología y de técnicas de alivio, pero la parte importante que es procesar esa información y analizar realmente qué pensás sobre el parto, hablar con tus proveedores de salud, ya sea un obstetra o una partera o quien sea que va a acompañarte en el momento, no es algo que se puede hacer en las últimas semanas. Claro. Debería, y también con la pareja, o sea, porque generalmente la mamá es la que va a poner su cuerpo para parir a su bebé, pero también en la mayoría de los casos hay una pareja, un papá, un acompañante que también tiene su visión y deberían empezar también a ponerse de acuerdo. Exactamente, a ponerse de acuerdo. Bueno, sí, y entonces, ¿por dónde pueden comenzar las parejas a prepararse para el parto? Ok, yo creo que lo primordial, una vez que tal vez nos enteramos que estamos embarazadas, es por nosotras mismas. Tal vez hacer una lista, escribir. Algo que siempre le digo a las mamás es que escriban todo, cómo se sientan, cómo hacer un diario, cómo se sienten, hacer un diario, expresar sus emociones, sus cambios, sus sentimientos. Y en algún momento, tal vez no en las primeras semanas, porque estamos pensando tal vez en otras cosas, pero a medida que el embarazo va avanzando, seguramente van a salir emociones relacionadas al parto. Estoy súper emocionada porque llega el momento, estoy con miedo, no sé con quién quedarme, el doctor que me atiendo a lo mejor me dijo algo que no había pensado nunca y eso despertó una duda en mí y ese tipo de cosas. Entonces, empezar a analizar cómo nos sentimos en cuanto al parto, al momento del nacimiento, para mí es fundamental. Y una vez que hemos analizado realmente qué pensamos sobre eso, y la verdad es que la mayoría de las mujeres piensan que es un evento traumático, doloroso, que es prácticamente un castigo por el cual tenemos que pasar para después por fin recibir a nuestro bebé y que todo sea magnífico y glorioso. No siempre o no debería ser así. El parto puede ser más intenso o menos intenso y con intensidad me refiero a molestia, dolor. Pero también puede ser una experiencia placentera, puede ser una experiencia empoderadora para la mujer, para su pareja. Es realmente un evento que tiene la oportunidad de cambiarte y de cambiar tu mente y tus emociones y la forma en la que te ves a vos misma. Entonces, una vez que tal vez vimos o analizamos cómo nos sentimos en cuanto al parto, leer y no buscar 25.000 fuentes de información, sino tal vez algunos libros o empezar a hablar con el médico con el que nos estamos atendiendo. Y voy a decir casi en toda esta conversación obstetra o médico porque en Panamá no tenemos parteras. La única opción dentro de Panamá es atenderte con un ginecólogo obstetra, ya que no hay parteras que atiendan el nacimiento en los hospitales. Y también solamente hay hospitales, no hay centros de parto. Entonces, una vez que estamos frente a la persona que posiblemente sea el ginecólogo que nos ha atendido en toda nuestra vida adulta, empezar a pensar, ¿es esta la persona indicada para que me acompañe en el nacimiento de mi bebé? Y empezar a hacerle preguntas como, doctor, ¿y cuántos partos tiene a la semana? ¿Y qué piensa usted del parto? ¿Cuántas de sus pacientes terminan en una cesárea? Preguntas que te vayan dando un feeling de tal vez la visión de ese doctor y a ver si cuadra con la visión que estás empezando a tener sobre el parto. Sí, y perdón que te interrumpa, pero se me acaba de venir esa pregunta en la cabeza. Bueno, nosotras estamos en Panamá y en Panamá hay muchísimas extranjeras. Exacto. Y en tu curso y en tus clases también hay mucha gente extranjera. La mayoría son mamás extranjeras, sí. Entiendo que obviamente lo que dijiste tiene razón, la ginecóloga que me ha visto toda mi vida, pero al yo ser extranjera, venir acá no tengo una ginecólogo o ginecóloga de toda la vida. ¿Dónde podría tomar esa referencia de cuáles serían los médicos como que podrían recomendarme a alguien? Porque tampoco nos vamos a ir por lo que me diga cualquier persona, porque es el nacimiento de mi hijo. Exacto. Pero siento que es como un poco difícil como
para la Sí, gente ¿por que no dónde? es de O sea, acá. exactamente, sí. Y vemos un montón de historias de mamás que hace 2 meses que están en Panamá, que a su esposo, a su compañero lo han trasladado sí. y están acá por trabajo y están embarazados. Y, ok, ¿con quién llego? O sea, ¿con quién me voy a ver? Generalmente, yo siempre aconsejo hacer tribu, meterte a algún grupo, meterte a una clase de yoga prenatal. Para mí es una de las mejores formas de conocer embarazadas y empezar a escuchar sobre cómo es el ambiente del nacimiento en la zona en la que estás. O algún curso sobre lactancia o algún curso a veces sobre preparación al nacimiento también puede servir. Y desde ahí empezar a preguntar, hacerte amigas de algunas mamás, Claro. preguntarle, ay, si ¿qué tenés doctor ves? hijos, Ajá. con quién te atendiste, cómo te fue, ¿cambiarías algo de tu parto? Para mí esa es una pregunta crucial, porque la mayoría de las mujeres tal vez pueden llegar a decir, ay, me fue súper bien, mi doctor es lo máximo, pero eso no me dice nada. Claro. En cambio, cuando empezamos a preguntar, ¿cambiarías algo sobre el parto, sobre la atención que tuviste en el parto? Bueno, sí, a lo mejor no me gustó que al último momento me dijo que y tal cosa. Entonces, creo que es una muy buena manera empezar por buscar dónde están las embarazadas en la zona donde estás. Claro. Y después de ahí empezar a, entonces, entrevistar. Y por favor, es algo que recomiendo siempre, no quedarse con la primera opción. Porque siempre que vamos a tomar una decisión, ni siquiera tan importante como tener un bebé, decisiones de la vida cotidiana, desde comprar algo en el supermercado o comprarnos un celular o algo, tenemos un montón de preguntas y analizamos y comparamos precios. Lo mismo tiene que suceder con la persona que nos va a acompañar para el momento de la llegada de nuestros bebés. Entrevistar por lo menos a 3, a 4 y dentro de esos 3 o 4 hacerles las mismas preguntas. ¿Cuál de ellos o de ellas resuena más con lo que nosotros estamos pensando? Sí. Perfecto. Y se me olvidó. Sí. Después, entonces, de haber hablado con la persona que tal vez estamos pensando que nos va a acompañar, tomar un curso de preparación al nacimiento. Y con este tema del curso de preparación al nacimiento, yo considero que buscar un curso independiente es una de las mejores cosas. Independiente quiere decir que está dado por alguien que no está afiliado a ningún hospital, a ningún obstetra, a ningún programa de salud en específico. Claro. Es un curso independiente donde te van a contar todas tus opciones, en general, todo lo que va a pasar, todo lo que sucede en la zona en la que estás, pero sin decirte mi visión y este tipo de parto es el mejor. Claro. Porque si no solamente estamos escuchando otra vez una sola campana y no realmente informándonos. Okay. Así que para mí eso es primordial y no dejar el curso para último momento. Okay. ¿Y cuándo recomiendas que deberían estar buscando esos cursos? Yo pienso que un muy buen momento para empezar a tomar los cursos es alrededor de tu semana 20 y pico. Puede ser 22, 23... Tal vez eso no es lo primero que vas a hacer, tal vez has leído antes, ya has buscado un ginecobstetra, pero empezar en esa semana a tomar el curso es buenísimo, sobre todo para entender la fisiología del parto, qué va a pasar en tu cuerpo y las opciones. Después algunos cursos tienen módulos de, técnicas de alivio, respiraciones. Esos tal vez los pueden tomar más adelante o pueden averiguar ese tipo de cosas un poquito más adelante. Pero las opciones y entender qué va a pasar en el cuerpo, mientras más antes lo podamos conocer, más temprano lo vamos a asimilar y más lo vamos a sentir natural en vez de algo desconocido que nos cause miedo. Ok, perfecto. Entonces, de comenzar, obviamente dijimos que leer, después empezar a buscar tu trío para buscar opciones de doctores, especialmente si no eres del lugar donde estás en este momento. ¿Y qué más podrías ahí recomendar por dónde podrían empezar, además de los cursos también? Sí. Bueno, creo que con eso ya es una muy buena base y yo entiendo también que hay muchas familias que no tienen la posibilidad de tomar un curso. Entonces, otra vez, la información. Y la información posiblemente se las va a dar el medio con el que se estén atendiendo y ser curiosas. Ser curiosas porque generalmente sobre partos, sobre nacimientos, no se habla mucho, más de lo que sabemos por Hollywood, que todas las mujeres gritan y o rompen fuente y en la escena siguiente ya tienen a su bebé. Todos los partos son así, sabemos eso o conocemos eso sobre el parto, o que son historias realmente
a veces hasta de horror. Sí, de terror, una película Exactamente. de terror. Entonces, ser curiosas y realmente informarnos y entender que el parto es un evento fisiológico, que puede que necesite ayuda de el médico, ¿sí? O bueno, la partera en el lugar donde hay parteras, pero que es algo que nuestro cuerpo hace y que nosotras podemos ayudar en la experiencia. Así que ser curiosas y es una muy buena manera de seguir. O sea, que el cuerpo de la mujer está hecho para eso, que nadie se va a Exactamente. morir y que Exactamente. no va a ser como algo... Verlo como algo lindo en vez de algo traumático para que de una Exactamente. vez tú lo empieces a ver de una manera diferente, Exactamente. siento yo. Y yo pienso que después de que tenés todas esas opciones un poco más purificadas, es bueno también hacer algo que tal vez en Panamá no es muy común o no se estila mucho hacerlo, que es el plan de nacimiento. Yo prefiero decirle preferencias de nacimiento, porque la palabra plan significa o nos da la sensación de que es una sola cosa y que estoy y si me cerrada a salgo esa de ahí... idea y de que no puedo equivocarme o salirme de mi plan. Claro. Las preferencias de nacimiento son... es un documento que podemos hacer, hay montones de modelos de ese documento en internet, o simplemente, otra vez, escribir qué quiero en el parto, a quiénes quiero en el momento del parto conmigo, qué rol me gustaría que mi pareja esté desarrollando en el momento del parto, qué atención me gustaría recibir en el parto, quisiera que se me pregunte cualquier cosa antes de hacérmela y, por ejemplo, que se me den los beneficios y los riesgos para que yo pueda tomar la decisión junto con mi equipo médico. No se trata de que la mamá va a decir exactamente cómo quiere que sea su parto y va a decir, ok, ahora me ponen este medicamento y me sacan esto, pero también poder sentirse parte de la toma de decisiones cuando el evento tiene que ser un poquito más tal vez medicalizado, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, y este plan tú lo recomiendas, obviamente me imagino que al final, como estábamos hablando anteriormente, el embarazo, sí, todo tiene y recae en la mujer, pero siento yo que la pareja o el esposo o el acompañante también tiene su voz y voto. Exacto. Este plan debería ser también el parte de la planeación, por decirlo así. Este plan, tal vez hacerlo cuando estamos pensando en tener un bebé es demasiado temprano, sí, para hacer el plan o las preferencias de parto, pero sí ya cuando hemos hablado con un par de profesionales y tal vez hemos tomado algún cursito, hemos leído algo, empezar a tener reuniones con la pareja, que pueden ser pequeñitas reuniones de 10 minutos o media hora donde empecemos a hablar. Y mi amor, ¿qué opinas sobre el parto? ¿Cómo fue tu nacimiento? Claro. Porque todos tenemos ese tipo de ideas sobre el nacimiento. Sí, o a veces estamos condicionados con los partos o las experiencias de las personas cercanas. Claro, de la mamá. De la mamá, de la hermana, de la amiga, de la cuñada. Entonces empezar a tener reunioncitas pequeñas entre la familia para hablar y negociar. Acá toca negociar muchas veces. Sí. Y qué difícil también. Sí, es difícil y tengo que decir que generalmente yo apoyo un poquito más a la mamá, porque a pesar de que el papá ya tiene un rol importantísimo, la mamá es la que va a estar produciendo todo ese cóctel de hormonas en el momento del parto, que si se ve condicionada por algo o alguien que está ahí en ese momento de la labor de parto, por ejemplo, que ella no quería, puede que este cóctel de hormonas comience a diluirse y eso tenga alguna complicación después en el momento del parto, como por ejemplo que no hayan contracciones o que la labor se haga eterna. Entonces, a veces al papá le toca un poco como ceder, y el caso más típico es los papás que quieren invitar a alguien de su familia, como quiere que su mamá esté presente o que su hermana esté presente, y la mamá o la embarazada no se siente cómoda con tal persona en ese momento del parto. Entonces empezar a ver, bueno, va a estar presente, pero después del nacimiento, y me va a ayudar, por ejemplo, con algo puntual. Exactamente, con algo puntual para que se sienta parte del evento, pero no la persona principal en ese momento. Claro. Y sí, ahora que tocas el tema de las hormonas, porque me parece muy interesante y lo platicábamos antes del podcast, era el tema de las hormonas y que todas las embarazadas tienen sus
experiencias de no, a mí no me pasó nada y todo súper bien y nunca me dio dolor de nada y fue súper chill y mi esposo fue un amor, ella nunca se quejó de nada, nunca. Y al final también como con la menstruación, todos los cuerpos de las mujeres son diferentes y todos reaccionamos diferentes. Hay unas que les dan terribles PMS. Exacto. Y hay otras que la menstruación pasó como si nada hubiera pasado. ¿En el embarazo también suele ser así o todas las embarazadas son iguales? En el embarazo y en el parto. Claro. Todas las mujeres tienen cierta cantidad de hormonas, porque eso es parte del embarazo, ¿sí? Y es algo que la placenta produce. Pero a algunas mujeres les afecta más que a otras. Y volviendo como a la parte de el parto en sí, hay hormonas que tienen que darse en el momento del parto para que la labor de parto avance. Una de ellas es la oxitocina, que es la hormona principal, es la hormona del amor. Es la misma hormona que segregamos cuando estamos teniendo relaciones sexuales, una relación íntima con nuestra pareja. Otra de las hormonas también que tiene bastante importancia en el parto, por ejemplo, es la melatonina. Muchas de las mujeres entran en labor de parto en la noche. Es típico que, por ejemplo, yo siendo dula, mi celular suene entre las 2 y las 4:30 de la mañana generalmente. Entonces, estas hormonas que van a ayudar a que las contracciones estén presentes durante el momento de la labor de parto son importantísimas como mantenerlas protegidas, ¿sí? Las hormonas que queremos mantenerlas protegidas y las que no queremos, como por ejemplo la adrenalina, mantenerlas lo más alejadas de la ecuación del parto posible. ¿Y cómo podríamos llegar a ese punto de mantenerlas en su lugar y no dejarlas ser rol principal en nuestro parto? Por ejemplo, si sabemos que la oxitocina es la hormona que segregamos cuando estamos teniendo una relación sexual y que es la misma hormona que vamos a segregar cuando estemos en labor de parto, no sé, yo sé que para gustos los colores, pero a la mayoría de las personas cuando estamos teniendo una relación sexual nos gusta un ambiente íntimo, posiblemente con las luces un poquito bajas, tal vez una situación en la que no nos sintamos amenazados de que alguien va a entrar a la habitación o al lugar donde estemos, y lo mismo sucede en el parto. Mientras más privado y más íntimo el lugar de parto, más oxitocina vamos a producir. O sea, no tener a todos los primos, los tíos, los abuelos, las mamás, los papás. Y yo entiendo que la gente quiere estar en ese momento apoyándonos y deseando que todo salga bien y estando de cierta forma presente en ese episodio de nuestra vida. Pero el parto es un acto íntimo de la mujer y con quien ella desee compartirlo, que se sienta a salvo, que se sienta segura, que se sienta cómoda. En Latinoamérica y en Panamá sobre todo es muy, muy, muy común que estamos en labor de parto, teniendo nuestras contracciones, moviéndonos, respirando, y a veces entra una amiga, una prima, la suegra a la habitación a darnos un besito y empieza a quedarse más de 5 minutos y a contar su historia de parto, porque la gente se pone nerviosa cuando ve a una mujer en labor de parto, no sabe qué hacer o cómo actuar. Entonces la mujer vemos que de repente, en vez de estar pendiente de su respiración, que es una respiración un poco más, por decirlo de alguna manera, primitiva. Los sonidos de una mujer en labor de parto son muy parecidos a los sonidos de cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Y no todas nos sentimos cómodas con esos sonidos o haciendo esos sonidos frente a, por ejemplo, nuestra suegra o nuestra cuñada. Entonces la mujer que está en labor de parto, la embarazada, comienza a cohibirse de cierta manera, a estar más atenta al entorno, a la habitación, y todo eso hace que la oxitocina comience a bajar poco a poco y la labor de parto a veces parece como que se está deteniendo. O teníamos contracciones súper rítmicas, buenas contracciones, y empiezan a ponerse mucho más suaves, más espaciadas. Y ahí a veces, si no estamos pendientes de las hormonas y el entorno, empieza el doctor a decir, bueno, las contracciones se están deteniendo, vamos a tener que poner un poquito de pitocin, que es la oxitocina artificial, y como ya escucharon con Sara, este tipo de inducciones o conducciones de la labor de parto puede tener ciertas repercusiones en cómo se desarrolle todo el nacimiento. Claro, y me imagino que entonces ya a ese punto todo el plan hermoso que habíamos planeado... Exactamente, empieza a cambiar y después no entendemos por qué no fue de tal manera y es algo tan simple como
mantener el ambiente de parto muy parecido al ambiente que elegirías para estar íntimamente con la persona que elijas estar. Claro. Sí, y ahora que hiciste un comentario muy interesante de lo de tu rol de doula, tú estás con tus clientas, perdón, ¿eres parte de ese proceso? ¿Tú estás ahí cerca de ellas a la par o...? Sí, la doula, o bueno, como yo trabajo como doula, porque cada una trabaja de una manera distinta, yo prefiero conocer a la pareja o a la familia o a la mujer embarazada lo más temprano posible, simplemente para comenzar a relacionarme con ella, a entablar una relación de confianza, que me cuente cómo se siente, sus miedos, sus deseos para el momento del nacimiento. Tenemos algunas tal vez reunioncitas o algunas charlas eventualmente durante el embarazo y ya a partir de la semana 30, 31, 32, que posiblemente su bebé ya está en posición cefálica y que ya empieza a sentirse un poco más cerca de ese final del embarazo, empezamos a reunirnos más frecuentemente y a hablar sobre todo esto, sobre las hormonas, sobre la fisiología del parto, qué va a pasar en el momento del parto, días antes, inmediatamente después, para que esté lo más informada y tranquila posible sobre el proceso. A mí, por ejemplo, me gusta que mis mamás, mis clientas, cuando ya están en las últimas semanas y generalmente después de los controles de las últimas semanas, sí, con su obstetra, me llamen y me cuenten si ha habido alguna novedad, si el doctor les dijo, por ejemplo, que ya hay un poco de borramiento del cervix o dilatación o algo ha cambiado o ellas se sienten distintas, para empezar entonces a... estar más pendiente de mi celular, por empezar, y también para darles tips de relajación, porque ahí en las últimas semanas y sobre todo en esos días previos a que la labor comience, la mayoría de las mujeres comienzan a pensar, ¿y si esto nunca arranca? Y a ponerse ansiosas, y a pensar que no van a poder hacerlo, o por esa ansiedad a tal vez tomar decisiones apresuradas, como por ejemplo, bueno, si ya no arrancó en 2 días, no va a arrancar más, entonces voy a pedir al doctor que ya me ingrese al hospital para hacerme una inducción o aceptar una cesárea que tal vez no es necesaria en ese momento. Entonces me gusta estar bien presente al final, y en el momento en que realmente la labor de parto arranca, generalmente yo voy a la casa de la familia y me quedo con ellos hasta que sea momento de irnos al hospital. Y en el hospital es ininterrumpido el acompañamiento hasta el momento del nacimiento del bebé. Aquí en Panamá las doulas no tenemos el placer de ver nacer los bebés dentro de los hospitales, porque generalmente no nos permiten el acceso a la sala de nacimiento, pero sí a la sala de labor de parto o la sala de dilatación. Pero ya cuando la mamá tiene ganas de pujar, la mueven a otra sala, y en esa sala es que el nacimiento va a suceder, ¿sí? Y generalmente las doulas no podemos estar ahí. Sí, nos perdemos la mejor parte. Y ahora que estabas haciendo el comentario de que al puro final entonces ya empiezas a darles como esas técnicas como para aliviar esa ansiedad y ese estrés que me imagino a cierto punto el cerebro es para mí el órgano más poderoso del cuerpo, frena todo eso que debería pasar naturalmente de empezar a relajarse, dilatar y demás. Exacto. ¿Cuáles son esas técnicas, Sin? Y Cintia, para que todo el mundo sepa, ella da un curso acá en Kamala, yoga, acerca de técnicas de alivio para, me imagino, para el parto, y me imagino que durante todo el embarazo como para aliviar tensiones y demás. Por ejemplo, visualización. Y muchas mujeres ni siquiera se animan a hacer visualización porque piensan que es algo que no las va a ayudar demasiado. Pero esta es una de mis visualizaciones favoritas, me parece súper simple y que tiene mucho que ver con el parto. Si visualizamos, por ejemplo, una ola, que nos ponemos a surfear una ola, es exactamente igual que una contracción en labor de parto. La ola tiene un comienzo, va subiendo, llega a un pico, se mantiene, estamos ahí arriba surfeando y de repente empieza a bajar, a descender hasta que se calma por completo. Exactamente lo mismo sucede con cada contracción. La contracción no es que si tenés 10 horas de labor de parto, son 10 horas ininterrumpidas de dolor o de intensidad. Son olas pequeñitas que se suceden tal vez cada 5 minutos, cada 4 minutos, cada 3 minutos. Y la mujer en ese momento que tiene su contracción siente la intensidad, la molestia, el dolor, pero después descansa.
O sea, no es un dolor continuo No por es un dolor 12 continuo. horas. Entonces, en vez de pensar que estamos simplemente sintiendo una contracción del labor de parto, podemos respirar y movernos como si estuviésemos surfeando una ola. Entonces, practicar esa meditación de la ola para mí es una de mis favoritas. Acá en Panamá hay mucha gente que le gusta el agua y el mar, así que es perfecta. Después hay otra que también utilizo bastante, esa es en la labor de parto, que estamos acostumbradas a decir contracción. E igual yo lo he dicho 1000 veces durante esta conversación, contracción, contracción, contracción. Pero cuando hablamos de contracción, ¿qué es lo primero que sentimos? Que me contraigo yo, sí. Exacto, nos estamos apretando y si nos apretamos duele y hay un poco de tensión. Y es cierto que es una contracción porque el útero en la parte de arriba se contrae. Pero en la parte de abajo del útero, ¿qué pasa? Se dilata. Se expande, se abre. Entonces, si empezamos a cambiar también palabras que decimos del parto o de los eventos del parto, en vez de contracción, decimos expansión, eso también ayuda un montón a cambiar todo el panorama o toda la visión, todo el momento. Claro. No estoy teniendo contracciones, estoy teniendo expansiones o estoy teniendo ondas uterinas o estoy teniendo olas uterinas si volvemos a la visualización de más adelante. Algo que te decía que me encanta es una visualización de, por ejemplo, una flor abriéndose. Cada vez que viene esa expansión, siento que una flor se está expandiendo con sus pétalos, se está abriendo y queda cada vez más suave. Y esa de verdad que ayuda muchísimo. Y hay una que me encantó, pero me la enseñó una mamá, que no es tanto visualización, sino tal vez un poquito de guía para la labor de parto. Ella se grabó a ella misma hablándose. Oh, Ahora, wow. eso fue... Qué interesante, sí, fue un antes y un después. Me encantó porque se grabó ella misma, obviamente antes de la labor de parto, claro, diciendo, sí puedes hacer esto, estás hecha para esto, recordá siempre por qué quisiste pasar por una labor de parto, cuál es tu visión sobre el nacimiento. Y eran frases pequeñitas que ella se ponía durante cada una de sus expansiones o sus contracciones u ondas uterinas. Y les fue increíble, Wow. increíble porque llegó un momento en que ni yo, tal vez ni su acompañante podíamos ayudarla, pero era ella, era un Ella evento misma. de ella, era algo que ella estaba haciendo por ella misma y por su bebé y fue increíble, así que si se quieren grabar a ustedes mismas, súper recomendado. Sí, con palabras armoniosas como dijo, sí. Exactamente, exactamente. Y después, por ejemplo, conocer también masajes, que el masaje alivia muchísimo las sensaciones que podemos tener de incomodidad o de dolor en la labor de parto. Y estos masajes los puede hacer tal vez la pareja por la mamá. Exactamente, y los pueden empezar a hacer antes del momento de la labor de parto, pueden empezar simplemente en el embarazo. También tener 10 minutitos para ustedes solamente, para respirar juntos, para practicar, entre comillas, movimientos y respiraciones y masajes, no sé, 1 o 2 veces a la semana, súper, súper recomendado, porque eso no es algo que simplemente, bueno, hacemos el curso, lo aprendemos y después lo practicamos en el momento del nacimiento. Si lo empezamos a incorporar de a poquitito durante todo el embarazo, va a llegar el momento del nacimiento y va a ser mucho más intuitivo, más normal para nosotros recibir ese apoyo de nuestra pareja. Y es una buena forma de que el papá se sienta parte del momento y no simplemente un espectador. Yo recomiendo siempre usar algún aceite vegetal, puede ser un aceite de coco, de almendras, el que prefieran. Y si les encantan los aceites esenciales como a mí, tal vez agregarle, no sé, unas gotitas de lavanda o de algún aceite que les guste. Por supuesto que sea un aceite que se puede usar durante el embarazo, si lo van a practicar antes del parto, exactamente, que sea lo más puro posible. Y simplemente mezclar su aceite portador con unas gotitas y utilizar ese aceite. Inclusive el mismo aceite deberían utilizarlo también en el momento del parto para que sea otra cosa más que ya es común para nosotras, claro, y no en ese momento simplemente un olor desconocido. que el cerebro recuerde ese día que estaba relajado. Tal cual, exactamente. Y masajes, por ejemplo, en la espalda baja alivian un montón en el momento del nacimiento y también previo, porque las mamás, una de las molestias más comunes es la espalda. Entonces, el papá no tiene que ser un gran masajista, simplemente un poquito de aceite, se calienta las manos y empieza a masajear la espalda de su pareja. Masajes en los brazos, en las piernas, que también se cansan un montón, en el embarazo y en el momento del parto. Y después simplemente caricias.
La mujer necesita que Amor. alguien esté, exactamente, amor, oxitocina, que alguien esté presente para ella en caso de que necesite un poco de apoyo. Claro. Sí, y una pregunta que se me vino a la cabeza con todo el tema de las técnicas de alivio y las respiraciones. Porque en el yoga la respiración es nasal. Exacto. Pero en, digamos, las clases de yoga prenatal o durante el parto, dudo que sean nasales. Sí. Generalmente intercambiamos entre inhalar por la nariz y exhalar por la nariz, y la otra, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Yo siempre les digo que es la única clase donde deberían exhalar por la boca, porque estamos acostumbrando al exhalar por la boca a mantener relajada la mandíbula. Y cuando la mandíbula está relajada, el suelo pélvico está relajado, el canal vaginal está relajado, el abdomen está relajado. Si estamos todo el tiempo intentando inhalar por la nariz y activar nuestra respiración Ujjayi, que es la típica de la clase de yoga, estamos de cierta manera contrayendo un poco la boca porque tiene que estar cerrada para poder hacer esa respiración, y estamos también apretando el abdomen o tensándolo, y el suelo pélvico también está con un poco más de tensión. Se tensa. Y es bueno tener las dos, porque también queremos tener un abdomen relativamente fuerte en el embarazo, en el posparto, en el momento del parto, pero también queremos aprender a relajar, y es algo que soltar y expandir nos cuesta a la mayoría de las mujeres, porque siempre nos han dicho la pancita para adentro y todo apretadito, y no, en el momento del embarazo y del parto lo que el cuerpo quiere hacer es soltarse, abrirse. Entonces, una de mis favoritas para cuando veo una mamá con la boca muy, muy tensa es labios de caballo. Es inhalan por la nariz y exhalan de esa manera por la boca, y eso ayuda a que la mandíbula esté más relajada y después puedan continuar exhalando por la boca suave, sin hacerlo fuerte para no marearse, sino como siempre les digo que visualicen como una burbujita de jabón que están soplando y que no quieren que se rompa. Entonces tiene que ser bien, bien suave y larga esa exhalación. Bien sutil. Exactamente. Okay. ¿Y tendrías alguna otra técnica de alivio de las que nos has dado por el momento que quieras compartir? Una de las técnicas que a mí me ha funcionado muchísimo con las mamás que he acompañado es el calor y el agua caliente. Porque a mí me da mucha risa ahora lo que dijiste de Hollywood, porque uno lo ve que hielo y que le dan hielo y demás, y bueno, por lo menos en la Ayurveda el hielo lo que hace es apagarte el fuego digestivo y el frío. Y además las habitaciones de los hospitales ya son frías de por sí para seguir metiéndonos hielos en el cuerpo. El calor, aplicar calor en la zona baja de la espalda durante el momento de las expansiones, de las contracciones, es súper, súper efectivo. Si además del calor, por ejemplo, hay unos padcitos eléctricos que podemos enchufar en cualquier lugar del hospital o de nuestra casa y ponerlo en la espalda baja, y además de eso podemos hacer masajes debajo de ese padcito o de esa almohadita, exactamente, almohadita de calor. También podemos aplicar agua caliente, ¿sí? Obviamente dejando la almohadita eléctrica de lado, pero también, por ejemplo, sentarnos en la ducha, en alguna sillita de plástico, y dejar que el agua de la regadera nos dé en la espalda. Eso es súper, súper relajante. Ayuda a que la mujer se sienta un poco más suave sus tejidos, a que se reconecte con su respiración, con sus movimientos. Y a veces muchas mujeres, no todas las mujeres quieren tener un parto 100% natural, sin ningún tipo de analgesia, por ejemplo, epidural. Claro. Pero muchas veces la analgesia epidural no la podemos poner desde el comienzo, o no deberíamos ponerla tan temprano en el parto. Entonces, hay para todas. Hay para las que quieren hacer su parto 100% natural, entonces todo este tipo de técnicas. Y para las que desean, informadas, tener su epidural, saber que hasta que llegue el momento de realmente tener esa analgesia, hay cosas que se puede hacer, como por ejemplo el agua caliente, el calor, apretar la cadera, el hip squeeze, que es una de nuestras armas secretas de las doulas, que es apretar la cadera por atrás. Todo ese tipo de cosas las pueden utilizar hasta que llegue el momento, tal vez, de poder ponerse su analgesia. Pero sí, el calor a mí me ha funcionado súper, súper bien. Y a veces el calor lo podemos generar con nuestras propias manos. Ponemos aceite en las manos, frotamos y empezamos a frotarlas rápido por la espalda baja de la mamá, y de todos modos genera calor. Y por supuesto, movimiento. Moverse mucho, mucho en la labor de parto. El parto es activo. El parto no debería ser acostadas o sentadas en una cama durante horas y horas y horas.
moverse. O sea, tú dices que ellas podrían estar como caminando por su cuarto. Deberían estar caminando ok. por su cuarto, deberían estar caminando por el cuarto, deberían estar sentadas tal vez en una bola de pilates, haciendo círculos con su cadera, deberían estar tal vez en 4 puntos, o sea, en manos y rodillas sobre, claro, no sobre el piso del hospital, pero sí sobre la cama del hospital se pueden subir en esa posición. Estar en cuclillas, estar en cualquier posición que nos ayude a que la gravedad ayude al cuerpo y al bebé para poder nacer. Sí, no estar horizontal. Exactamente, no estar horizontales. Y además, cuando estamos, por ejemplo, sentadas o acostadas en labor de parto, generalmente duele más. Y esa es una forma de nuestro cuerpo de decirnos, hey, me duele más, levántate, camina. Y generalmente las mujeres que tienen una labor de parto activa toleran mucho mejor el dolor, las expansiones, las contracciones uterinas, y tienen menos deseos de tener esa analgesia, tal vez epidural, más temprano en la labor de parto, y muchos logran su parto sin ningún tipo de analgésicos. Sí, y como tu rol de dula, durante, digamos, si la mamá te llama y tú estás en el hospital con ellas, tú las llevas, las caminas, me imagino. Sí, cuando estamos en la casa, por ejemplo, y llega el momento de irnos al hospital, lo que generalmente sucede es que papá maneja y yo voy con la mamá sentada atrás para ayudarla a seguir haciéndole masajes y lo que necesite en el transcurso de la casa al hospital. Y después me quedo en toda la labor de parto ayudándola con eso, con los masajes, con las respiraciones, ayudándola a que posiblemente quiera acostarse y se va a acostar, entonces que tenga una posición adecuada para que de todos modos, si está sentada o acostada en la cama por algún motivo, está muy cansada o lo están haciendo una monitorización fetal o algo así, pueda realmente su pelvis permanecer abierta. Después de un ratito de estar acostadas, incentivarla otra vez a moverse, a ir a la ducha, a respirar de tal manera, a su esposo. Muchas veces las parejas no saben qué hacer. Sí, eso es lo que iba a decir, como quieren que, estar, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? Exacto, quieren estar activos y quieren estar presentes, pero no saben cómo. Entonces, el rol de la dula, más que hacer todo eso por la mamá, es que cuando la pareja quiere hacerlo, entonces decirle cómo. Muchas veces mi trabajo como dula es ir a comprar comida, es atender al papá, asegurarme que el papá esté yendo al baño, que tome un cafecito de vez en cuando, o que salga de la habitación y se despeje, se lave la cara y que después entre. Y cuando el papá no sabe qué hacer, entonces es decirle, hace esto, moverte de tal manera, ponerle musiquita, quédense solos en la habitación, quédense solos. Muchas veces me ha pasado que en labores largas la mamá... y quiera que no, la dula es alguien que está ahí para vos y deberías tener muchísima confianza, pero no es tu pareja, si hay un papá presente, una pareja presente. Y quedarse a lo mejor 10 minutos, media hora, 1 hora solamente con la pareja hace que la mamá se sienta segura, que se sienta en intimidad, y generalmente la labor de parto avanza muchísimo más cuando el papá, más rápido, digamos, o más favorable la dilatación, cuando el papá o la persona que ella ha elegido está presente y se genera ese momento íntimo de besitos, caricias. De confianza también. De confianza, de sentirse acompañada por quien está por convertirse en papá junto a ella. Claro. Sí. Bueno, creo que hemos tocado un montón de puntos y nos has compartido muchísima información y tips. Espero que a todas las mamás les funcione. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Me pueden encontrar en Kamala, dando clases en Kamala de yoga prenatal. Me pueden encontrar dando los cursos en Kamala. Si me quieren contactar, yo tengo un Instagram que comparto mucha información sobre partos, sobre todas las opciones que hay. Mi Instagram es Cintia Pomaski_dula. O escribirme a el correo info@cintiapomaski.com y con mucho gusto voy a conversar con todas ustedes. Perfecto, bueno, ahí ya tienen, igual en la información del podcast vamos a poner dónde pueden encontrar a Cintia y todos sus comentarios. Y como a todas nuestras invitadas le hacemos la misma pregunta, sí, aquí va tu pregunta. A ver. ¿Cuáles son esas 3 cosas que haces en tu vida para tener una vida soulful? A ver, 3 cosas. Me encanta
cocinarme. A mí me encanta comer, yo tengo un muy buen apetito siempre, me encanta cocinarme. Y siendo tal vez argentina, donde nuestra dieta es muy típica, carne con papas, carne con algo más, con ensalada, pero siempre carne, al no comer carne, claro, he tenido que aprender realmente a cocinarme. Y me encanta estar en mi casa inventando recetas, así que esa es una de mis cosas favoritas para mimarme. Después, aceites esenciales, llenarme de aceites esenciales después de bañarme. Siento como que es el momento que me estoy dedicando a mí misma. Y la tercera, creo que escuchar música. Me encanta escuchar música. Sentarme en un sillón simplemente a escuchar música. Tan linda, bueno, ahí lo tienen. Bueno, sí, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotras toda esta información. Gracias a vos, Moni. Así que las dejamos con todos esos tips y buenos consejos de Cynthia Pomasky. Namaste. Namaste.